Hola, yo soy Andrea Camacho, especialista en salvaguardas, género y derechos de los pueblos indígenas del equipo de Bosques y Clima del PNUD. Trabajo específicamente para la región de Latinoamérica y el día de hoy vamos a tener una capacitación para ver cómo construir un sistema de información de salvaguardas y vamos a ver el caso específico de Paraguay. La idea de hoy es que vamos a ver un poco lo que tiene Paraguay al momento en materia de salvaguardas, hacia dónde vamos, la propuesta de diseño que estamos trabajando y esperamos que al final de la sesión del día de hoy los participantes se lleven una idea de tanto del trabajo que debe hacer el país para avanzar en el proceso, así como que también nos den sus insumos e ideas que puedan aportar a la construcción que ya estamos desarrollando. La implementación de políticas, medidas y acciones va a traer asociados una serie de beneficios y puede tener una serie de riesgos asociados. ¿Cuál es la idea? Que con las salvaguardas contemos con elementos para poder fomentar esos beneficios y reducir esos riesgos. ¿Vale? Entonces, voy a recurrir a mi amigo Tarzán, que ya lo vieron, pero les voy a pedir a ustedes que me ayuden, ahora que estamos en un espacio más pequeño. ¿Quién me dice qué le pasó a Tarzán? Se quedó sin bosque. ¿Qué más le pasó a Tarzán? Además de que se quedó sin bosque. Una realidad no deseada, pero más allá. Ha perdido su protección, su hogar, su casa. Perdió la casa, la protección, pero en este momento, así, en el momento de esta foto, va a caer, ¿cierto? Y quedó al vacío. ¿Habría podido Tarzán hacer algo para prevenir estar en esa situación? ¿Mm? A lo mejor sí. Se quedó sin bosque, ¿cierto? Pero ¿quién se soltó de la liana? ¿Habría podido él tomar decisiones distintas? ¿Cierto? Hubiera podido primero planificar la ruta hacia donde iba. Estar mejor informado. ¿Cierto? No tomar el camino equivocado. No tomar el camino equivocado. No arriesgarse. ¿Cierto? ¿Qué habría podido hacer él distinto? Si tuviera más información, no estaría ahí, ¿cierto? Entonces, si ven que, o sea, esto es un ejemplo, una metáfora. ¿Qué puede hacer en este momento que ya está, como decimos en Colombia, entrado en gastos? Ya se soltó. ¿Cómo puede mitigar o reducir el impacto de la caída? ¿Qué puede hacer? ¿Hacer que el riesgo sea menor? Bueno, sí, puede ser. En este momento está difícil, la tiene no muy sencilla, ¿cierto? Ok. Entonces, para que entendamos un poquito que las salvaguardas lo que ayudan es tanto a prevenir como estar ahí, como a reducir el impacto. ¿Cómo puede reducir el impacto él en este momento? Podría, por ejemplo, la gente que hace deportes extremos aprende a caer mejor, porque se van a caer. Entonces aprenden a caer mejor, aprenden a protegerse. Él si de pronto tuviera un poquito más de ropa o alguna protección, de todas maneras está haciendo una acción de alto riesgo. Se está balanceando por el bosque sin un casco, está casi sin ropa, entonces se cae, se va a raspar todo y podría tener algunas medidas adicionales de protección en su cuerpo. Por dar un ejemplo, ¿no? No puede que no tenga los medios para tenerlo, pero si pudiera planificar, podría prepararse mejor, ¿cierto? Entonces, mensaje: las salvaguardas sociales y ambientales han de ser esas reglas de juego o esos instrumentos no solo de protección, sino de manejo adecuado de los procesos y de la implementación. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué se fundamentan? Y parten de la realidad de cada territorio. Se fundamentan en la legislación nacional y en el contexto del país. Entonces, en Paraguay ya se ha hecho una serie de análisis de cuáles son las salvaguardas, las que les mencioné hace un rato, ya ahorita las volvemos a ver,
y hay una interpretación de las mismas. ¿Ok? Y se han incluido a los actores clave en el proceso. ¿Ok? Voy a adelantar un poquito, cambiando el orden un poco, viendo un poco también en qué estamos. Entonces, para que tengan toda la información, vamos a partir de ver cuáles son esas salvaguardas en el contexto de Paraguay. Creo que ese es un buen punto de partida. Y les voy a pedir que ahorita hagamos unos grupos de tal vez 2 grupitos de trabajo para hacer un ejercicio. ¿Ok? Entonces, desde el 2013-2011 en Paraguay, en el marco de la construcción de la estrategia se ha venido hablando de salvaguardas y como resultado del proceso se establecieron, así como están los lineamientos de salvaguardas de la convención, Paraguay avanzó en interpretarlas. Entonces vamos a ver, empecemos por la salvaguarda B. Es mucho más fácil para mí explicar empezando por la salvaguarda B, después vamos a la salvaguarda A. Entonces, ¿qué dice la Convención de Cambio Climático? O sea, ¿qué le pide a los países? Tiene que velar por la transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y soberanía nacionales. Entonces, cuando pensamos en estos temas en Paraguay, ¿en qué elementos tenemos que pensar? Esto tiene temas de transparencia, de acceso a la información, tiene temas de saber quiénes son los que toman decisiones en materia de bosques, que eso es lo que está detrás de la gobernanza forestal, de manera resumida, ¿cierto? Entonces, en el contexto paraguayo, un ejemplo de interpretación, voy a leer, y ahorita lo que voy a hacer es que les voy a pedir que por grupitos hagamos como un análisis, ¿ok? Entonces, se define la transparencia y eficacia por la aplicación de las normativas asociadas a la implementación de red y la existencia de instituciones apropiadas para la gobernanza de bosques. O sea, tenemos claro quiénes toman decisiones. ¿Quién me dice quiénes toman decisiones en materia de bosques en Paraguay? Por dar un ejemplo. El MADES es un actor, el Infona tiene que ver, las municipalidades. ¿Quién? No, la municipalidad es Ok. El Ministerio de Obras Públicas también. Incluso también en los territorios de pueblos indígenas quienes toman decisiones son las autoridades. Exactamente. Hay una responsabilidad de poner a disposición del público información relacionada a red y una rendición de cuentas. Entonces, ¿de qué manera podemos publicar información? espacios de diálogo, conversatorios. Exactamente, espacios de diálogo, conversatorios, está la web. En internet se puede acceder a información, se pueden generar manuales. Entonces, digamos, cuando se va a desarrollar un proyecto tenemos que poder asegurar que se entregue la información de forma adecuada. Porque no todo acceden a la web también, entonces tener otros medios alternativos para informar. Exactamente. Hay por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de la Mesa Nacional Red? Bueno, la Mesa Nacional Red es una instancia que se ha creado justamente para reunir a los diferentes actores que tienen relación con la implementación de red en Paraguay. Y lo que hace es reunirlos a todos y poder ayudar a que se divulgue un poco la información de mejor manera, a que se tomen decisiones de manera concertada. En este espacio participan delegados de pueblos indígenas, participan delegados de las diferentes instituciones, los sectores, así como otros actores que son relevantes. Entonces son instancias que ayudan también a fomentar el diálogo en el nivel nacional. A nivel territorial, digamos que la forma de intervención es un poquito distinta. Sigamos mirando, ¿qué otro elemento de salvaguardas de esta salvaguarda es importante? La rendición de cuentas. Por ejemplo, si estamos implementando un proyecto, el proyecto tiene unos recursos específicos
que en el marco de la implementación se puedan generar informes periódicos de cómo se están invirtiendo los recursos y que esta información sea pública, se haga disponible. Entonces, la idea de esto es asegurar la transparencia. O sea, ¿cómo velamos por la transparencia? Pues por permitir que por lo menos se generen reportes de manera periódica. Y bueno, a la vez facilitar el acceso a la información. Creo que ese tema ya lo hemos cubierto, ¿cierto? También hay una responsabilidad para poner en disposición mecanismos para la resolución de conflictos durante el diseño e implementación de la estrategia, durante la distribución de beneficios de red. ¿Esto de qué habla? ¿Se acuerdan que hace un rato les hablaba yo del mecanismo de atención a actores clave? ¿O el mecanismo de atención a quejas y reclamos? Entonces es asegurar que haya canales para que todos los actores digan, oiga, esto no se está desarrollando adecuadamente, necesito ayuda, necesito más información, o que se pueda interponer una queja y decir, definitivamente por aquí no fue. Hay una omisión o un irrespeto en el derecho de alguno de los actores. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Queda un poquito más claro lo que sería esta salvaguarda? Listo. Entonces, ya que la expliqué, me voy a adelantar. ¿De qué manera podemos, o sea, si tuviéramos que generar información, cómo podemos hacerle seguimiento a que se haya cumplido esta salvaguarda? Tiene muchos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacerle seguimiento a esto? Creando un sistema. ¿Y cómo podría, o sea, de qué manera le hacemos seguimiento, por ejemplo, a los informes de rendición de cuentas? Que estos se puedan entregar y digamos que cada año se entreguen informes de rendición de cuentas, ¿cierto? Cuando decimos acceso a la información, ¿cómo medimos que haya acceso a la información para todos los actores? ¿Alguna idea? En el caso reciente nuestro hemos solicitado a las instituciones públicas a que acudan nuestra solicitud, ¿verdad? de reunirnos con ellos sobre la rendición de cuentas. El único que no fue convocado creo que es MADES, Agricultura, porque había gobernaciones y municipalidades que no aceptaron la invitación. Okay. Ellos sabrán por qué. ¿Un sondeo de opinión? Puede ser. Pero fíjense que tengamos informes adecuados, que haya espacios de convocatoria, que se pueda divulgar la información de manera específica, ¿cierto? Que se generen materiales. Hoy en día, claro, uno busca también reducir el uso de papel, pero a veces un panfleto informativo o algunos libros con un poco más de información ayudan mucho a que los actores involucrados sepan de qué se está hablando, ¿cierto? Entonces, ¿estamos más o menos con esta salvaguarda? Vamos a hacer un ejemplo con otra salvaguarda para ver si esto nos ayuda también a entender mejor el proceso, ¿vale? La salvaguarda C. Esta salvaguarda tiene es un montón de texto. ¿Quieren que la lea? Entonces, la salvaguarda C, ¿de qué habla? Dice, el respeto de los conocimientos de los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso es como el país ha interpretado esta salvaguarda. Ahora, esta que dentro de todos los elementos que tiene,
Esta salvaguarda habla del reconocimiento y protección de los conocimientos ancestrales. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Antes de meterme a seguir leyendo. Entonces, por ejemplo, si se va a implementar un proyecto que se pueda proponer en un territorio indígena, que se pueda proponer desde el respeto del conocimiento ancestral. Que en vez de proponer un sistema productivo innovador y nuevo que reemplace las prácticas tradicionales, se fortalezcan más bien las formas de trabajo que se manejan a nivel de un pueblo en un proyecto. ¿Vale? Siguiente, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales se enmarcan en la Constitución de la República de Paraguay, en el capítulo, esto ya es un poco más legal, pero lo va a leer, en el capítulo 5, cuyo artículo 62 reconoce la existencia de pueblos indígenas y los define como grupos de culturas anteriores a la formación del Estado paraguayo. Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra en extensión y calidad suficiente para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. Se define comunidades locales como los dependientes de bosques y los campesinos. Esta salvaguarda cubre un montón de temas adicionales. Y es el acceso a la tierra, el reconocimiento a los derechos, el reconocimiento a diferentes instrumentos e instituciones. Ahora, una vez implementamos un proyecto, ¿de qué manera podemos hacerle seguimiento a que se hayan cumplido esta salvaguarda? Entonces, ¿quién me da una idea? Preguntándole a estas comunidades. Hacer la consulta previa. Muchas gracias. Un instrumento que existe a nivel internacional y a nivel nacional son los protocolos de consulta previa. Si bien en Paraguay es un instrumento nuevo y novedoso, ¿Un protocolo de consulta previa. La idea es justamente poder asegurar que a quienes están involucrados, pues se les consulte de manera adecuada. Que debe ser desde la construcción a la ejecución y hacer el seguimiento. Exactamente, partir desde la construcción de un proyecto. Entonces, por ejemplo, el país hoy en día cuenta con una estrategia y un plan de implementación, que a la hora de implementar acciones en un territorio donde haya pueblos indígenas involucrados, se puede asegurar que estos hagan parte del proceso de toma de decisiones. Pero es consulta previa, ¿no? Pero no consulta posterior. O sea, ¿qué pasa cuando el proceso de consulta previa terminó? ¿No? ¿Qué cables quedan como para asegurarse que el proceso sigue, que esta salvaguarda se sigue ejecutando? Ok, ese es un elemento adicional, pero como parte de los protocolos de consulta, casi siempre se generan acuerdos específicamente para esto. La consulta previa es, por ejemplo, vamos a desarrollar un proyecto y de manera previa nos sentamos con los actores involucrados y hacemos una hoja de ruta para que en la implementación pues todos puedan hacer parte bajo una serie de condiciones. Entonces, es por lo menos, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cómo mido esto y cómo le hago seguimiento para mi sistema de información de salvaguardas? Una idea puede ser, primero, ¿tienes documentados los acuerdos en el marco de la consulta previa? Entonces, ese puede ser una primera evidencia de que se respetó la salvaguarda. ¿Qué otra evidencia puede haber? Ayudas de memoria de las reuniones que se hayan establecido con actores. A veces los procesos para llegar a acuerdos toman un poquito de tiempo. Porcentaje de asistencia también de los actores involucrados, porque tengo muchos de acuerdo a la población y yo trabajé solamente con un sector nomás. Tú estás tocando una salvaguarda que no solo, o sea, estás tocando un tema súper importante relacionado con la salvaguarda que es de participación plena y efectiva. Bien. Guárdamelo que ahorita hablamos justamente de ese tema. Ser también un parámetro para considerar si... Sí. Muchas gracias por traerlo a colación acá y acuérdame ahorita para la siguiente porque es muy relevante saber quiénes están participando y en qué medida, ¿cierto? Entonces, adicional a esto, ya digamos una vez, las salvaguardas uno las puede medir antes de empezar la implementación y durante. Eso es algo que también el país va a tener que definir. ¿De qué manera quiere hacerle seguimiento a las salvaguardas? Antes, durante, después, en qué momento, y seguramente habrá algunos, llamémoslos indicadores, que van a ser distintos dependiendo del momento. ¿Ok? Pregunta. ¿Cómo aplicas esa salvaguarda? No sé cómo sea en el resto de países de América Latina,
problema con la titularidad de algunas comunidades nativas, con superposiciones, hay conflictos de tierra de antes de que se empiece a hablar de red, mucho antes, a pesar de que Perú es un firmante del 169, que reconoce los derechos. Entonces, como hay este proceso de imposición nacional, si no tienes una comunidad, si no tienes evidencia de que la comunidad tiene un título o algo, entonces ¿lo consultas o no? Esa pregunta tiene muchas preguntas involucradas. El tema de titularidad y tenencia de la tierra es un tema complejo y es un tema que no solamente ocurre en Perú, ocurre en casi todos los países que están implementando red y es una gran pregunta. Tiene que ver con cómo la estrategia de cada país, o sea, la forma de resolverlo, cómo la estrategia defina que se vayan a hacer las condiciones para acceder a un proyecto. Por dar un ejemplo, no es que así vaya a ser en todos los países. A veces se pide que para poder implementar una intervención o recibir, digamos que se va a generar una serie de subsidios para producción sostenible, para asegurar que los actores no tengan que talar el bosque y a cambio te generen sistemas productivos sostenibles. Si la condición para acceder a esos beneficios es tener un título de la tierra, que puede ser, pues seguramente vamos a tener unas limitaciones porque va a haber actores que donde no está tan clara la tenencia, que no van a poder acceder al mecanismo. Para eso, ¿qué ha pasado? Digamos, hay países, y me corrigen por favor si en el caso de Paraguay esto no está del todo claro, te pido Marco, que no tengo 100% claro, la estrategia misma entiende que esto es un tema y como parte de las medidas de forma complementaria propone acciones para ayudar a clarificar temas de tenencia de la tierra, ¿cierto? Digamos, por dar un ejemplo. Entonces, la estrategia no solamente dice vamos a generar incentivos para los actores que tienen titularidad, sino que también entiende que el tema de tenencia genera problemáticas asociadas a la deforestación y propone acciones para hacerle frente a este tema. Por ejemplo, en Colombia, una de las principales causas de la deforestación hoy en día está asociada justamente a lo que se llama acaparamiento de tierras. Y es históricamente en la legislación, y para mí como colombiana a veces es difícil entenderlo, hace muchos años en Colombia una forma de acceder a titularidad sobre la tierra era demostrando que ésta tenía vocación productiva. Entonces, si yo era capaz de demostrar el mejoramiento en la productividad de un territorio, después de cierto tiempo podría tener yo derecho a acceder a los derechos sobre esa tierra y podía acceder a que me dieran la titularidad. Eso hoy en día, ese acuerdo hoy en día no está vigente, pero sigue manteniéndose como parte del pensar. Entonces, en muchos territorios lo que se piensa es que se tala, se establece un sistema ganadero, incluso uno en la Amazonía colombiana a veces va y encuentra sistemas con pastos y casi que ni siquiera, no le ponen ni una vaca. Exacto, entonces son unos procesos que a su vez son muy difíciles de entender. Entonces, pero están relacionados con comprender eso que mencionaba yo hace un rato de cuáles son esas causas y agentes para poder proponer las medidas que abordan esa problemática. Y de manera paralela ver cómo las salvaguardas ayudan a velar porque efectivamente en el proceso se respeten derechos, participen los actores clave, entre otras cosas. ¿Estamos? Vamos a entrar a hablar en la siguiente salvaguarda, que es la salvaguarda D, que habla de participación plena y efectiva, y vamos a ir viendo cómo a través de los diferentes elementos, o sea, lo que quiero con esto es que empecemos a pensar y que ustedes de acá se vayan con la idea de también, más allá de solamente tener las salvaguardas, de qué manera generamos evidencias que me permitan a mí hacerle un seguimiento y que le permitan al país el día de mañana que tenga su sistema de información de salvaguardas operativo, contar con toda la información. Sé que tenemos poco tiempo, entonces vamos a hablar de esta salvaguarda y vamos viendo también según cómo vamos. ¿Listo? Entonces, la salvaguarda D habla de participación plena y efectiva. Entonces vamos a leerla. La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular la de los pueblos indígenas y comunidades locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión. Cuando hablan de los párrafos 70 y 72,
Eso es lenguaje de la Convención de Cambio Climático, es en la implementación de red. 70 y 72 se define red en la Convención de, de Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Ok? Entonces, en el contexto paraguayo, cuando a mí me hablan de participación plena y efectiva de todos los actores interesados, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se entiende la participación plena y efectiva como la participación de todas las partes interesadas que pueden influir en las políticas y acciones de red o verse afectadas por ellas tanto en su diseño como en su implementación. ¿Ok? Ya tenemos claro a qué hace referencia. El Estado tiene la misión de asegurar el derecho de la participación de la mujer en igualdad de condiciones, el de los pueblos indígenas y de la juventud. Ya entramos a caracterizar un poquito más allá a qué actores, además de por su tipo de actor, cómo participan. Por ejemplo, el tema de género es súper importante. Poder estar en capacidad de involucrar de manera igualitaria a las mujeres, a los hombres, a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones. El marco normativo del país garantiza la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza. Es decir, que todos los actores se puedan ver beneficiados de manera, en condiciones de igualdad. Los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus tierras, territorios, recursos naturales y medios de vida ancestrales. Entonces también estamos hablando, si bien está conectado con la salvaguarda C, recuerdan que lo vimos, cuando hablamos de participación plena y efectiva, pues es un elemento clave a considerar. Esto incluye el derecho de los pueblos indígenas afectados a otorgar o no su consentimiento libre, previo e informado sobre la propuesta. Es decir, se va a desarrollar un proyecto, entonces nos sentamos con pueblos indígenas que puedan tener un proceso de consulta y decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. La realización de la consulta es una obligación del Estado paraguayo que también reconoce el derecho a las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Si se dan cuenta, esta salvaguarda, además de hablar de participación plena y efectiva, de mapear qué actores tienen que participar, también está directamente relacionada con la salvaguarda C y con la salvaguarda B. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del derecho, el acceso a la información plena y efectiva? Entonces, cuando los actores participan, no es solamente que lleguen y se sienten en un taller, sino que cuando se sienten en el taller tengan la información y saber a qué están yendo. Entonces, las salvaguardas en su conjunto pues también permiten un poco como establecer esas reglas para que todo funcione de manera adecuada. Ahora, ¿cómo podríamos monitorear que haya participación plena y efectiva? ¿Existirá una tabla de los tipos de poblaciones que tienen que estar de todas maneras balanceadas? O sea, la cuestión de género, balance de género, latino. Entonces, un instrumento que se ha venido desarrollando y que se desarrolló para la construcción de la estrategia fue un mapa de actores. ¿Qué hace un mapa de actores? Identifica quiénes son los actores que tienen que ver con la toma de decisiones sobre bosques a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Entonces mapea los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuáles son los pueblos indígenas? ¿Dónde están las instituciones del gobierno que tienen relación? Hace un rato hablábamos, Ministerio de Ambiente es uno, pero el de Agricultura tiene otro rol, el Infona, ¿qué rol tiene? Y así con otras instituciones que en este momento no las tengo todas en mi cabeza, me perdonan. El INDI tiene un rol importante a jugar. A su vez también hay asociaciones y hay organizaciones de pueblos indígenas. Sé que está la FAPI, pero también como la FAPI hay otras organizaciones de pueblos indígenas que también es importante reconocer. Entonces, el mapa de actores lo que hace es decirme quiénes son todos los actores que hay en los diferentes niveles. Ahora, eso no me garantiza la participación, pero sí me da un primer punto de entrada. Entonces, ¿cómo puedo yo medir que se implemente adecuadamente? Pues una vez nos sentamos a implementar un proyecto, yo miro y digo, estaban mapeados y están participando o no están participando, ¿cierto? ¿Qué evidencias pueden existir sobre la participación plena y efectiva? Memorias,
tanto escritas como audiovisuales. ¿Qué otras? Fotos, listados de asistencia, que se trace, por ejemplo, una ruta de participación. Muchas veces la participación no solamente es fuimos a un taller y en un taller me contaron todo, no, todos son procesos. Entonces que yo pueda hacer un seguimiento, entonces si se trazó una hoja de ruta, pues ¿cómo le damos seguimiento? Entonces, ¿qué información iría al sistema de información de salvaguardas? Pues toda esta, mapa de actores, la corroboración, las ayudas de memoria de los diferentes actores, la hoja de ruta. ¿Ok? Eso es como un poco como hablando de evidencias. No sé si hasta acá haya alguna pregunta adicional sobre esta salvaguarda. Esta salvaguarda es de las que son más, para mí, son de las que hacen la diferencia. O sea, si yo logro garantizar la participación plena y efectiva en diferentes estados, ¿no? La participación tiene momentos para informar, hay momentos para toma de decisiones, hay momentos de evaluación. Y en todos los momentos de formulación de un proyecto, de implementación y de cierre, de logro de resultados, hay procesos participativos involucrados. Entonces, es una salvaguarda que si se logra desde el momento cero, acordar cómo se asegura la participación, todos los proyectos y la implementación se desarrolla mucho mejor. ¿Cómo sabes si la participación es plena y efectiva? Siendo que puede ser que el porcentaje de tu población que asistió a lo que sea que hiciste no sea representativa o no tenga mucho. Esa es una muy buena pregunta y te agradezco mucho que la hayas hecho. Justamente eso es algo que hay que ver contrastando, por ejemplo, con el mapa de actores. Hagamos un ejemplo. Tenemos un proyecto y el proyecto lo implementó una organización. Ellos reportaron que tuvieron participación y subieron todas sus ayudas de memoria. Y resulta que en su implementación solo se sentaron con un pequeño grupo de actores. O sea, la participación del todo no fue representativa. Entonces, ¿de qué manera podemos hacerle seguimiento? Entonces, cuando uno tiene, hay que contar con indicadores justamente que me permitan a mí ver esto. ¿Qué va a implicar? Que cuando tengamos un sistema de información haya o algún comité o algún equipo de trabajo que esté en capacidad de sentarse y revisar esta información y decir si fue representativa o no fue representativa. Tiene que ver con el mapa de actores. Entonces, sí es un elemento súper importante y tiene que ver con que en el sistema de información de salvaguarda se cuente con indicadores que permitan hacer ese seguimiento de manera detallada. Entonces, sí, es súper importante. Por ejemplo, con el tema de género. El tema de género tiene muchos indicadores y muchas veces se ha pensado que asegurar que haya equidad de género en la participación es que en un taller o en un espacio el 50% sea hombres y el 50% sea mujeres. Entonces ya con eso yo digo, tenemos representatividad de género. ¿Qué pasa si la población, y puede ser con mujeres o puede ser para el caso de pueblos indígenas o cualquier otro actor, yo los siento en un espacio pero no cuentan con toda la información para participar de manera plena y efectiva? ¿Qué pasa si se sientan y están sentados en el taller y no participan, o sea, no hablan? Entonces, hoy en día los indicadores, por ejemplo, de género también ayudan a ver no solamente el porcentaje de asistencia entre uno u otro, sino qué nivel de incidencia y de aportes están haciendo en los espacios de diálogo. Se hace mucho más difícil el monitoreo, pero una vez lo logramos también es fácil entender. Entonces, uno puede hacer evaluaciones de entrada y de salida en los procesos, tipificar, apoyar todos los procesos de participación, no solamente con convocatorias para la toma de decisión, sino con espacios de fortalecimiento de capacidades. Cuando uno habla de participación, tiene que asegurar que los actores que van a estar participando tengan la información y entiendan lo que quiere decir la información. ¿Estamos? La información debe ser clara también. Y la información debe ser clara. Les voy a dar un ejemplo.
El taller de hoy lo tenía pensado de una estructura. Cuando nos empezamos a hablar, empecé yo a ver que el nivel de información que teníamos acá estaba muy diverso. Entonces, ¿qué hice yo? Adapté un poco la metodología que tenía pensada inicialmente para que esta conversación fuera un poco más fluida. Y no sé si está siendo más fluida o no, pero de mi lado, lo que yo estoy leyendo y mi indicador es que en este momento la sala está un poco más activa. Estamos, y no sé si me están entendiendo y si se dirán, uy, no sé de qué me hablaron hace un rato, pero esperaría yo que fuera un poquito distinta. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces es un poco también tener esa, como la capacidad también de adaptación. Empatía y además, ¿cómo lo registras luego? O sea, tú facilitando un proceso de consulta, ¿no? En el que, no sé, pues, o sea, tienes un indicador de receptividad de la sala y eso lo registras al momento de hacer como que el proceso, también tienes un indicador. Más que una pregunta, creo que eso es una gran recomendación para un proceso. O sea, más que preguntarte y decirte no hay una respuesta correcta, creo yo que si uno cuenta con espacios y al final también tiene la capacidad de evaluar la receptividad de una sala, también es mucho más fácil. Si yo, digamos, me doy cuenta que en un primer taller se logró llegar hasta cierto punto y mis objetivos, o en un proceso de consulta, teníamos pensado que el día de hoy salíamos de A, B, C, D, E, F temas. Cuando llegamos, a lo mejor no se logró cumplir con todo, entonces hay que adaptar el proceso y de pronto hay que considerar tener un segundo espacio o empezar a tener dinámicas distintas que permitan justamente lograr cumplir con los procesos. Y con esto digo, la participación no es una cosa donde yo hice un evento aislado y esperé ya decir chulié, son procesos. Cuando hablamos de teoría y tú lo narraste desde la vivencia, el primer paso es informar, que haya espacios de escucha, de ver qué información hay de un lado y del otro. A veces sí cometemos el error de pensar que las respuestas y la información está solo de un lado, al revés. En el diálogo, que es un siguiente paso dentro de lo que es un proceso participativo, en el diálogo es donde se logra construir y llegar a acuerdos. ¿Cómo tomo una decisión? Cuando informo, aseguro que los actores involucrados tengan las capacidades y que podamos hablar el mismo idioma, sea el lenguaje de red, sea el lenguaje de un mecanismo productivo, sea el lenguaje desde la cosmovisión y desde la forma de entender el mundo de los pueblos indígenas, y es cómo generamos que haya una conversación desde el mismo nivel. Y ya una vez se logra este proceso de diálogo, podemos empezar a abordar opciones para eventualmente llegar a un proceso de concertación y toma de decisiones. Eso, digamos, hay en este momento no recuerdo, pero se ha categorizado súper bien, muy desde la forma de ver del blanco, ¿no? Que nos gusta como organizar las cosas de manera muy sistemática. Tú lo acabaste de narrar, esto que ha sido desde la teoría súper analizado, tú lo acabaste de narrar desde cómo se toman las decisiones en un pueblo indígena. Entonces, está en cómo generamos esos espacios de diálogo y cómo de manera paralela a qué pasan y a qué ocurre esa participación, cómo la puedo documentar, sistematizar para poder también hacerle seguimiento. Esa información es la que irá a nuestro sistema de información de salvaguardas, que el día de mañana vamos a poder verla. Entonces, sé que tenemos un tema de tiempo. Dentro de esto hay mucha información y hay mucha tela para cortar. Son 7 salvaguardas, cada salvaguarda tiene un montón de elementos que hay que mirar. Le voy a preguntar a Gaby y a Dani cómo estamos. Sé que no está muy temprano y que nos hemos pasado un poco del tiempo, entonces quiero saber si voy cerrando la sesión de una vez. ¿Sí? Listo. Entonces, para cerrar, y me gusta y les agradezco mucho como la participación tan activa y como la retroalimentación
Sé que está tarde, sé que han tenido una jornada larga de trabajo, ha habido muchísima información y esto es un montón y no es necesariamente la forma más adecuada de presentarla. Sin embargo, los invito a que se involucren un poco también en el proceso. A Paraguay le queda mucho trabajo, ya hay unos primeros pinitos, o sea, hay unos acuerdos de la interpretación nacional de las salvaguardas. El siguiente paso es empezar a ver y a proponer indicadores de cómo medimos. Y yo les digo una cosa, desde el trabajo que hemos venido haciendo, de la conversación de hoy, me llevo un montón de ideas que estoy segura que van a ser súper enriquecedoras para el proceso de país, para poder ir aterrizando elemento por elemento y cómo se hace el seguimiento, para poder montar ese sistema que seguramente será complejo y enredado, y para cerrar les voy a mostrar un poco la idea de lo que estamos trabajando, de cómo toda esta información se va a ir un poco tejiendo para lograr el sistema de información de salvaguardas en Paraguay. ¿Vale? Sí, es esta araña llena de complicaciones. Claro, porque estamos construyendo un sistema de información de salvaguardas. Entonces, no sé si haya un señalador. ¿Es tu señalador? Sí, abajo. Buenísimo. Entonces, para que no se enreden, y yo sé y les pido disculpas porque es mucha información contenida en una sola diapositiva y me hubiera gustado tenerla animada paso a paso, pero no está. Entonces, empecemos por la implementación de red. Digamos que logramos acordar un proyecto que va a reducir la deforestación, ¿cierto? O una medida, una acción. En la implementación vamos a tener que abordar y respetar las salvaguardas. Esto es una propuesta, no se lo vayan a llevar como que eso es la historia final, ¿no? Es una propuesta. Esa interpretación nacional, que es lo que acabamos de ver, ese texto que discutimos y conversamos, tenemos que entrar a ver una serie de evidencias e indicadores. ¿Qué van a hacer esas evidencias e indicadores? ¿Participaron de manera plena y efectiva o no? ¿Cómo lo mido? ¿Había información amplia, transparente, accesible a todos los actores? ¿Sí o no? ¿Estamos respetando y velando por la conservación? ¿Sí o no? O bueno, no todo es sí y no. Hago la aclaración, no, a veces es participaron todos los actores que tenían que participar. Entonces, una vez tenemos esta información de cómo abordamos y respetamos las salvaguardas, ¿a dónde va? Entonces, la idea es que vaya a lo que vamos a llamar el sistema de información de salvaguardas. Ese sistema va a tener dos partes. La primera, de compilación de información, es decir, cómo vamos a levantar la información. Vamos a tener un formulario que vamos a ir diligenciando, ¿de qué manera vamos a levantar la información? Vamos a recibir unos folios gigantescos, vamos a subir unos enlaces y lo vamos a hacer súper interactivo a nivel informático para compilar la información. Alguien va a tener que sentarse a hacer una revisión técnica, a hacer una revisión y controlar que esa información sea de calidad. Lo que tú preguntabas, ¿cómo aseguro que sí fue representativa la participación? ¿De qué manera lo mido? Pues que haya alguien que pueda también revisar y cotejar que efectivamente la información que se está levantando está llegando efectivamente. Y luego que podamos tener un equipo que haga un análisis de información, es decir, este proyecto específico que se está desarrollando en la región del Chaco, por dar un ejemplo, está asegurando por la participación plena y efectiva de los actores, está divulgando la información de manera transparente, está funcionando de manera oportuna, no está generando desplazamiento de emisiones o desplazamiento de la deforestación a otra región, a otra zona. Es que podamos hacer un análisis, que eso es lo que se van a llamar las funciones de lo que va a hacer el sistema básicamente, que no se enreden, para poder ya luego ver cómo el país va a usar esa información. Entonces, ¿cuál es el primer uso que va a tener la información? Probablemente elaborar los resúmenes de información de salvaguardas, que es una tarea que el país tiene que presentar.
ante la Convención de Cambio Climático para poder acceder a recursos de red. ¿De qué manera se va a consolidar la información? Y ahí entonces empezar a ver, la vamos a publicar, de qué manera se va a divulgar. Entonces sí tenemos, y eso es lo que se llaman las salidas de información, los resúmenes de información de salvaguardas, RIS, como para aquellos que nos encantan tantas siglas y acrónimos, perdón, una plataforma que va a ser accesible a quién. ¿Quiénes son los actores que van a usar ese sistema de información de salvaguardas? El público general, las comunidades, pueblos indígenas, los cooperantes. ¿A quién le interesa que se aborden y respeten las salvaguardas? Pues a las personas directamente involucradas, pero también a quienes están financiando las acciones. Si yo voy a invertir en que se mejoren las condiciones en un territorio, también me interesa que se respeten los derechos, que se asegure la conservación, que se garanticen todas las salvaguardas. ¿A quién más le interesan las salvaguardas? Al gobierno. Claramente el gobierno tiene un rol, al Estado, perdón, tiene un rol de velar por la garantía del respeto de los derechos, tiene una serie de tareas que tiene que cumplir como garante. Entonces, pues también al Ministerio de Ambiente, diferentes instituciones. Entonces ahí uno empieza a ver que hay muchos usuarios potenciales que va a tener el sistema. Ahora, ¿de dónde podemos sacar toda esta información? Y ahí es donde estamos haciendo un trabajo importante de mapear qué instituciones tienen qué información hoy en día, qué instituciones tienen qué roles, cuál es el rol que va a tener el CIAM, cuál es el rol que va a tener el INFONA, el CIMORE. El CIMORE Plus es un sistema que hace seguimiento a temas de derechos humanos en el país. Entonces, ¿de qué manera esto tiene que ver con el abordaje y respeto de las salvaguardas? Observatorios académicos. Bueno, hay un montón de actores. Esto es un ejemplo, es como para que también vean que todo lo que conversamos hoy, la idea es que pueda ayudarle al país a resolver esto. ¿Qué otra cosa adicional? Lo que les mencionaba, que tiene una conexión con el mecanismo de quejas. ¿Por qué? Porque el mecanismo de quejas, si yo tengo un montón de quejas de participación de un proyecto y a mí el que está implementando el proyecto me está diciendo todo el mundo está feliz, la participación es plena y efectiva, pero en el mecanismo de quejas me llegaron 100.000 quejas del proceso participativo, pues de pronto hay algo que no está pasando tan bien. Entonces la idea es que el mecanismo de quejas también ayude a informar el sistema de información de salvaguardas, para que quienes hagan la revisión de información también puedan decir, esto estuvo bien o esto estuvo no tan bien. Entonces voy a dejarlo acá. Creo que les di un montón de ideas para elaborar. Les dejo mi correo por si tienen preguntas y consultas adicionales. Les agradezco mucho la paciencia. Sé que tenemos diferentes un público muy diverso, entonces espero que esta sesión haya sido útil y pues muchas gracias por la participación y por todos los aportes.